Ah, pues entonces. Quiero darle clic acá para que le reaccione la pantalla. A ver si quiere adelantarlo, regresarlo para probar el computador. Sí. Ahí está. Ah, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues antes de narrarles un poquito acerca sobre esta investigación que se escribió un artículo sobre esto y que ya está aceptado, que está en prensa, en una revista también especializada en comunicación y divulgación de la ciencia, pues les voy a narrar un poquito cómo fue el proceso que se siguió pues para tener ya nuestro proyecto final, y nuestras conclusiones, nuestra discusión, etcétera, etcétera. Y antes de eso me gustaría, pues, situar brevemente cómo está la comunicación pública de la ciencia en el contexto de América Latina. En nuestra región, pues hablar de comunicación pública de la ciencia casi por lo regular siempre implica un poco de desigualdad. Es decir, hay territorios donde pues, la ciencia circula pues, de una manera muy fácil, porque hay más infraestructura, porque hay más redes, porque hay más recursos, y hay otros lugares donde la comunicación pública de la ciencia o la divulgación pues no llega, no llega tan frecuentemente, o si llega, pues llega de una manera muy esporádica. Esta es una realidad que sucede en toda pues, en nuestra región, en América Latina, y además de eso también conviven dos lógicas que a veces se traslapan. La primera de ellas es que, por un lado, pues hay iniciativas muy valiosas orientadas al diálogo, a la participación y a la apropiación social, pero por otro lado también hay formatos que siguen siendo principalmente unidireccionales. Esto quiere decir que nada más están dedicados a transmitir información, sin que exista pues, realmente una interacción, ¿no? También hay que sumarle un reto estructural, es decir, hay muchas iniciativas que dependen de proyectos temporales, de equipos pequeños, de esfuerzos individuales, y con frecuencia, pues obviamente no se evalúa el impacto de este tipo de eventos, ¿no? No se evalúa lo que se hace, y por tanto, pues lo único que se genera es básicamente un reporte, ¿no? Institucional de lo que se hizo. Pero no sabemos hasta cierta medida qué tan efectivo o qué tan exitoso fue, ¿no? La actividad que se llevó a cabo. Entonces, con este panorama, pues debemos de reflexionar un poquito acerca de, ¿se comunica la ciencia? Bueno, pues sí, ¿no? Se comunica porque muchas instituciones hacen esta gran labor. Sin embargo, también deberíamos de preguntarnos cómo se sostiene esa comunicación y con qué capacidad institucional se lleva a cabo. Esta es la pregunta que nos hicimos en un principio cuando empezamos a hacer esta investigación, incluso cuando empezamos a hacer la propuesta del proyecto para hacer el plan doctoral. ¿Cómo se sostiene la comunicación en los centros de investigación, ¿no? Y con qué capacidad institucional se lleva a cabo. Entonces, basándonos un poquito en esta cuestión, pues nos dimos a la tarea, primeramente antes de proponer soluciones, ¿no? Hacer un diagnóstico exploratorio centrado evidentemente en centros de investigación, porque evidentemente son instituciones dedicadas a producir conocimiento científico y pues en buena medida son sostenidas con financiamiento público. Entonces, bueno, de ahí surgió la necesidad de hacer este estudio exploratorio para saber en dónde estábamos parados, identificar brechas, establecer líneas bases que nos permitieran, perdón, tomar decisiones con más evidencia, ¿no? De lo que ya existe en México, de lo que ya se hace en los centros de investigación en México, y partir de ahí, y de alguna u otra manera saber, pues cómo estamos situados, ¿no? Tanto a nivel México como a nivel también Latinoamérica.
Entonces, bueno, en el fondo, pues nos dimos cuenta que no solamente es hacer la labor de divulgación, sino también nos dimos cuenta que también deberíamos de identificar las capacidades institucionales de los centros de investigación para poder sostener este tipo de actividades, ¿no? Identificar estructuras, equipos, recursos y básicamente valores. Entonces, bueno, nuestro estudio se basó en un marco analítico basado en un modelo también multinivel por estos dos autores que son especialistas en el estudio de la comunicación pública de la ciencia en centros de investigación en Europa, y agarramos el modelo de entradas y valores para poder estudiar pues, una serie de dimensiones y adaptarlos al contexto mexicano. En ese sentido, bueno, pues utilizamos condiciones estructurales, intensidad de las actividades que se hacen en el centro de investigación y la disposición institucional que existe por hacer comunicación pública de las ciencias. Las condiciones estructurales, bueno, pues ahí detectamos e identificamos el piso de recursos y de capacidades de los centros, ¿no? Como puede ser el presupuesto, el tamaño del centro, el área de seguridad, la localización, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en cuanto a la intensidad de las actividades, medimos qué tantas actividades se hacen, ¿no? O sea, de comunicación de las ciencias. Con qué diversidad también de formatos, por qué números y hacia qué públicos se dirigen también principalmente. Luego, la disposición institucional, medimos pues qué tan serio se toma en papel el centro de investigación por llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Como parte de sus funciones organizacionales. Y aquí básicamente identificamos políticas, planes, personal especializado, presupuesto asignado, qué tipo de actividades, y muy importante, si se hace evaluación sobre este tipo de actividades. Esta estructura del modelo multinivel de entradas y valores pues, fue muy útil para nosotros porque evidentemente nos permitió distinguir entre dos escenarios que a veces se confunden, que uno está relacionado a tener mucha actividad versus tener un sistema que la sostenga, ¿no? Que la coordine y que además aprenda, ¿no? De todo lo que se hace en cuanto a comunicación pública de la ciencia. Entonces, basándonos en este modelo multinivel, hicimos un diagnóstico de carácter exploratorio, de carácter también descriptivo, porque se cuantificó, se aplicó un cuestionario estructurado de 19 ítems, considerando, como ya comentaba, el modelo de entradas y perdón, y adaptado al contexto mexicano. Para ello, para poder hacer esta adaptación de estos componentes de este modelo, pues se hizo primero una prueba piloto a un grupo de centros de investigación y de esta manera pudimos ajustar, ¿no? Nuestro instrumento en algunas variables, ¿no? que tuvimos que adaptar, que evidentemente al ser un modelo que puede ser de alguna otra manera extrapolado a diversos centros de investigación tanto en Europa como en América Latina, sí tuvimos que hacer algunos ajustes, ¿no? Específicos. Entonces, bueno, la prueba piloto nos sirvió justamente para eso. La población a la que nos dirigimos fueron 105 centros de investigación, de los cuales 63 centros de investigación pertenecen a la UNAM, 19 al Instituto Politécnico Nacional, y todos los centros públicos coordinados por la CECITI, que son 23, y creo que ahorita ya aumentó a 24, no mal recuerdo. Y bueno, la muestra efectiva que fue encuestada fue de 83 centros de investigación, ¿no? Es decir, 83 centros de investigación que nos hicieron caso. El resto, pues, se quedó ahí. Pero bueno, tuvimos una tasa de respuesta aproximadamente del 79%, ¿no? Lo cual es una muy buena tasa de respuesta. Este cuestionario que se aplicó entre julio y diciembre del 2024, pues básicamente
se hizo contactando a las personas responsables de la comunicación de la ciencia en cada uno de estos centros, y pues le dimos un seguimiento por correo, por llamadas, de tal manera que pudiéramos acaparar y lograr el máximo, ¿no?, de respuestas por parte de estos centros. El análisis que posteriormente se siguió, una vez ya teniendo la respuesta, haciendo el corte, pues hicimos estadística descriptiva, frecuencias, promedios estandarizados, cruces también por presupuesto. Es importante aquí aclarar que este estudio no buscaba una causalidad, sino buscaba una línea base comparable para saber de dónde partir, ¿no?, y de alguna otra manera diagnosticar todo el escenario de la comunicación pública de la ciencia en México en centros de investigación. Cabe también aclarar que no existen estudios de esta naturaleza en México, por lo cual fue un poco difícil encontrar literatura comparable a esto que estábamos haciendo y que de alguna otra manera nos pudiera ayudar a darnos un poco más de retroalimentación, ¿no? Entonces, justamente el artículo, cuando fue aceptado, pues uno de los aspectos que se señalaban era este, ¿no? O sea, es el primer estudio que se hace sobre qué tan institucionalizada está la comunicación pública de la ciencia en los centros de investigación. Y bueno, esto fue pues un punto de partida para saber exactamente pues en dónde estábamos ubicados. Entonces, bueno, a partir ya del levantamiento de encuestas, de los resultados, bueno, básicamente que obtuvimos, pudimos identificar que existe una gran heterogeneidad fuerte en cuanto a recursos. Aquí estamos hablando del aspecto relacionado con la capacidad, es decir, con las condiciones estructurales y capacidad que tienen los centros de investigación en México. Uno de los primeros aspectos que pudimos identificar es la parte de los recursos, que existe mucha diversidad en cuanto a capacidad de recursos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar que 28 de 83 centros de investigación operan con menos de 2 millones de pesos al año. Sin embargo, 17 de 83 superan los 30 millones. Entonces, bueno, hay una disparidad bastante compleja, ¿no? Y la mayoría de estos centros de investigación dependen de un financiamiento institucional, por lo cual la diversificación hacia fuentes mixtas es menos frecuente y el financiamiento privado es completamente marginal. O sea, casi no existe financiamiento privado por parte de los centros de investigación. O sea, no se inyecta financiamiento privado. Un aspecto, bueno, que quedaría para otro tema. Entonces, bueno, la comunicación pública de la ciencia, en este caso, se realiza sobre bases estructurales muy distintas, y aunque algunos centros con pocos recursos sí tienen actividades y redes de compromiso, el piso o la base estructural y de recursos es muy desigual. Y evidentemente condiciona mucho la profesionalización y la continuidad y la evaluación que se quiere llevar a cabo en este tipo de centros de investigación en cuanto a comunicación de la ciencia. Bueno, eso fue uno de los primeros aspectos que pudimos identificar, mucha variación, ¿no?, en cuanto a las condiciones estructurales. Y luego otro aspecto también que pudimos observar es la capacidad instalada a partir del tamaño del centro de investigación. Por ejemplo, aquí pudimos encontrar que 34 centros tienen más de 60 investigadores, mientras que 16 reportan menos de 20 investigadores. Este dato es importante porque definitivamente el tamaño, cuanto más personal puede involucrarse, pues es más viable asignar roles específicos relacionados a la comunicación de la ciencia. Y entre menos personal exista, pues evidentemente debilita también el aspecto, ¿no?, de la comunicación. También pudimos encontrar que hay mucha diversidad disciplinar,
¿no? Y esto es relevante porque cada campo evidentemente tiende a tener ciertas tradiciones o lenguajes y públicos distintos. Sin embargo, aquí también habría que aclarar que esta investigación que se hizo no representa, evidentemente, totalidad de los centros de investigación, ¿no? Esto es una muestra de 3 instituciones que se formaron, ¿no? En consideración para llevar a cabo este estudio, tomando en cuenta, bueno, ciertos criterios de relevancia, ¿no? Y de tradición que tienen estos centros de investigación, además de su importancia a nivel nacional. Pero estos resultados evidentemente no generalizan, ¿no? Todo el escenario que sucede en México en cuanto a comunicación de la ciencia. Sin embargo, sí nos ofrecen una base empírica, ¿no? Que pudiera estar muy acercada a la realidad, ¿no? A lo que sucede en México. Entonces, bueno, esta información pues sí forma parte de una base empírica relevante para poder saber más o menos en qué situación estamos, ¿no? En cuanto a comunicación pública de la ciencia. Después también dentro de los mismos resultados pudimos identificar en el aspecto de la geografía, ¿no? Que aparece un patrón muy claro y muy centralizado. La mayoría de los centros de investigación se encuentran en la Ciudad de México, o sea, más del 40%, ¿no? Del total. Por tanto, la comunicación pública de la ciencia, pues sigue un patrón centralizado en cuanto a infraestructura científica, en cuanto a actividad, en cuanto a más visibilidad, en cuanto a más recursos. Todo esto, pues obviamente lo vamos a encontrar mucho más centralizado. En ese sentido, pues hablamos de democratización del conocimiento o de la ciencia, pues vamos a encontrar que hay una implicación inmediata en la parte de cómo está distribuida este tipo de eventos, este tipo de actividades. Es decir, no basta solamente con hacer eventos, sino qué capacidad tienen los centros de investigación para poder llegar o abarcar a otros lugares o a otras zonas geográficas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues podemos identificar ya también un hallazgo, ¿no? Relacionada con la desigualdad que puede verse o visibilizarse en cuanto a la comunicación pública de la ciencia. Siguiendo con los resultados, uno de los aspectos que también se midieron fue la intensidad que los centros de investigación llevan a cabo en cuanto a formatos, medios, ¿no? El promedio básicamente de eventos o de actividades relacionadas con la comunicación de la ciencia que se desarrollan al año. Y aquí pudimos encontrar que en promedio anual los centros de investigación tienen o llevan a cabo 5.9 eventos al año. Sin embargo, bueno, pues aquí el punto clave no es solo cuántos, sino qué tipo de actividades son los que predominan. Y bueno, pudimos identificar que lo que predomina más, en general, son formatos unidireccionales, como conferencias públicas, como charlas escolares, y ya en menor medida aparecen formatos como ciencia ciudadana o ferias científicas. En medios, por otro lado, bueno, pues podemos encontrar que hay presencia efectivamente de medios tradicionales, también medios digitales, pero hay un énfasis digital muy concentrado en plataformas ya consolidadas como Facebook, las páginas web, la plataforma X, ¿no? Mientras que formatos emergentes o más interactivos aparecen pues con menor adopción, ¿no? En este caso sería TikTok y serían todas estas plataformas relativamente nuevas y emergentes que todavía no son del todo utilizadas, ¿no? Para este tipo de actividades. Además, bueno, también observamos que hay una serie de sesgos públicos, porque
este sentido, identificamos que las audiencias a las que más se dirigen los centros de investigación están muy concentradas en adultos y territorialmente hay una mayor presencia en áreas urbanas que rurales. Entonces, bueno, esto nos da una lectura general, ¿no? De que sí hay actividad, ¿no? Pero predomina un repertorio unidireccional y la digitalización no necesariamente implica interacción o participación. Son los aspectos que podríamos a lo mejor aquí destacar. Luego también, dentro de nuestros resultados pudimos encontrar que hay avances efectivamente en cuanto a actividades relacionadas con la comunicación pública de las ciencias y centros de investigación, pero que definitivamente el gran cuello de botella de todos los centros de investigación es la evaluación. Es decir, sí, los centros de investigación sí cuentan con políticas formales, sí tienen planes anuales sobre eventos de comunicación pública de la ciencia, incluso sí hay personal dedicado a este tipo de actividades. Sin embargo, no hay una evaluación formal como tal. Ahí en los resultados pudimos encontrar que 17 centros de investigación sí llevan a cabo actividades de evaluación, 48 no, 11 de forma parcial y 7 pues no están enterados si su centro lleva a cabo este tipo de actividades. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, pues que sí estamos avanzando en cuanto a reconocimiento y roles relacionados con la comunicación de la ciencia, pero evidentemente falta consolidar, ¿no? Una gestión basada en evidencia. No solamente en reportes, sino evidencia como tal, donde este tipo de actividades se esté evaluando si impactan o no impactan al público al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, sin evaluación, pues es difícil aprender, es difícil priorizar, es difícil también justificar recursos o sostener también estrategias a la larga, ¿no? Ante cambios institucionales que puedan llegar a haber. Muy bueno. Y bueno, a grandes rasgos podríamos señalar que esos fueron los resultados que encontramos de este estudio. Sin embargo, bueno, ya en la discusión que llevamos a cabo, bueno, hicimos una comparación, ¿no? De México, cómo está situado esta situación en América Latina, ¿no? O sea, México definitivamente se encuentra en un proceso de transición, en un proceso en el que cada vez reconoce más la comunicación pública de la ciencia como una actividad central y que forme parte, ¿no? Como de una actividad normalizada para tanto las instituciones en general como para los centros de investigación, ¿no? Sí se observa expansión de iniciativas, de redes, de espacios de comunicación, pero siguen persistiendo brechas, ¿no? Brechas territoriales, brechas de financiamiento, en varios países, no solamente sucede en México, sino en toda América Latina. Por ejemplo, Brasil ha expandido mucho sus actividades, ha profesionalizado mucho esta labor de la comunicación pública de la ciencia. Sin embargo, todavía está en un proceso de consolidación. En Argentina también se ha fortalecido muchas áreas de la comunicación, pero todavía existe vulnerabilidad y también hay sitios de inestabilidad. Y en México, pues hay avances muy significativos en políticas, en roles, pero también persisten muchas brechas y una de ellas es la de la evaluación, ¿no? La del financiamiento específico y también la de la actividad territorial. En ese sentido, bueno, creo que sí se ha avanzado mucho en este aspecto de la comunicación pública de la ciencia, pero definitivamente compartimos una tendencia con los principales países de América Latina que invierten, que tienen una mayor inversión en investigación. Hay coexistencia de lógica, también de tipo déficit,
con esfuerzos sí dialógicos, y la digitalización además, pues no siempre se traduce en interacción. Entonces, bueno, este enfoque de déficit, perdón, es evidentemente evidente debido también a las carencias que tenemos en cuanto al nivel de alfabetización científica. Ya lo mencionábamos anteriormente, ¿no? En México se encuentra muy por debajo de la media en cuanto a un nivel de alfabetización científica. Entonces, pues la consistencia de este tipo de enfoques de déficit son lógicos, ¿no? O sea, considerando o tomando en cuenta que las audiencias a las que nos dirigimos, pues no traen un nivel, ¿no? De alfabetización científica elevada. Entonces, bueno, estos son los aspectos o parte de los argumentos que se abordan en la discusión y que cerraría yo con tres líneas de acción derivadas de este estudio. La primera estaría focalizada básicamente a fortalecer gobernanzas comunicativas, identificar responsables claros, presupuesto asignado, planeación y evaluación. Y como segundo punto, pues sería diversificar públicos y formatos, ¿no? Desarrollar estrategias más fuertes, sobre todo para infancias, juventudes y comunidades también fuera de zonas urbanas, ¿no? Que son bastante poco atendidas, y más enfoque también dialógico. Y como tercer punto, propondría también una cooperación regional a través de redes, universidades, centros, museos y organizaciones sociales para compartir también metodologías e instrumentos, ¿no? Y de alguna otra manera aprender de otros países o de otros centros de investigación que la evaluación está bastante ya normalizada y estandarizada dentro de sus instituciones. Y bueno, pues con esto finalizo mi plática. Muchas gracias. Y no sé si alguien tiene